Fueron enviados a prisión 3 líderes de la secta Olitau por un delito continuado de violencia privada. La justicia procesó al líder de esta organización, su esposa y su expareja, los 3 psicólogos. La justicia actuó por denuncias de personas que pasaron por la secta, los investigó por persuasión coercitiva, estafa y abuso sexual, pero tipificó solo violencia privada. Vamos a hablar de más detalles sobre esta secta en nuestro país a través del libro de la Gestalt a la secta, El camino oscuro, de María Urruzola, a quien además recibimos en estudios. ¿Cómo estás, María? Gracias por venir. Bienvenida. Buen día. Muy bien, ¿ustedes? Bien, muy bien. No dejamos de caer en el asombro, ¿no? Uno más o menos se va enterando, pero aquí en el libro está todo en detalle. Estamos hablando de 3 psicólogos que tenían un consultorio donde iba cualquier paciente, pero luego los iban iniciando en esta secta Olitau, que funcionó del 93, decíamos, hasta el 2012, donde fueron procesados. Sí, en realidad no es que tenían un consultorio. Ellos formaban parte inicialmente, sobre todo el líder de la secta, José Luis Jiménez, formaba parte inicialmente de lo que fue el primer centro gestáltico de Montevideo. Y a ese centro, que funcionaba en Positos inicialmente, concurría gente, ya sea buscando terapia, ya sea buscando formación, porque incluso en la Facultad de Psicología, en esa época, no sé ahora cómo funcionará, le pedían a determinada altura de los estudios que hiciesen como una especie de especialización en alguna de las orientaciones teóricas. Entonces a ese centro gestáltico de Montevideo iba gente en busca de ambas cosas. Algunas de las víctimas fueron en busca de formación, o sea que también eran psicólogos, y otros fueron en busca de terapia individual al centro o después a los consultorios de ellos, ¿no? Claro, pues se fueron mudando. Ahora, hablamos de yoga, reflexología, terapias alternativas, plantas medicinales. Digamos ¿Cómo que se llega a lo otro? Claro, por lo que yo investigué, ellos lo que planteaban inicialmente, y no fueron los únicos en ese lugar, era un camino espiritual como de sanación. Estas movidas New Age tienen como una combinación bastante extraña en la que en realidad no es ni la iglesia, o sea, hay un sustrato de un tema de fe, de creencia en algo, y al mismo tiempo hablan de sanar, hay un sustrato de cuestión médica que no es médica. Lo que pasa es que las personas que se acercan muchas veces son muy vulnerables, entonces son, en general... se aprovechan de esa vulnerabilidad. Totalmente. Las personas que se acercan a una terapia en busca... O sea, las personas que se acercan en busca de una terapia psicológica normalmente están en una situación de vulnerabilidad, o por lo menos ellas sienten que no son capaces de resolver su vida solos. Entonces necesitan ayuda, ¿no? Ayuda psicológica. Esa es una parte. Después hay otra gente que cree que el camino espiritual puede ser esta nueva filosofía de vuelta a saberes ancestrales, que no sabemos ancestrales, no ancestrales de acá, porque acá no había indios, no había chamanes, esos saberes ancestrales no son propios de nuestro país. Pero digamos, hay toda una movida. Yo leí a un antropólogo, un joven antropólogo uruguayo, Juan Scuro, que tiene una tesis de doctorado sobre el neochamanismo, y así le llama, donde él en realidad analiza varios de esos caminos espirituales, porque no es, o sea, esta secta Olitau cometió delitos graves, ¿no? Abuso de poder, violencia sexual, abuso de propiedad, omisión de asistencia. Pero hay otros caminos espirituales que han nacido en el Uruguay en los últimos 20 años que también plantean, digamos que son caminos espirituales, que vuelven a saberes ancestrales, que se van al medio de la... Todo muy parecido a esto. Sin delitos. Aparente. ¿Cómo se da la intervención de la justicia? Porque después la persuasión coercitiva, como decía Noli, lo que es el lavado de cerebros, no se puede probar, es muy difícil en estos casos. ¿Cuándo se interviene, cuándo no? ¿Y cómo fue en este caso en particular? Claro, en realidad el delito de violencia privada es justamente cuando uno obliga a alguien a hacer o dejar de hacer. Porque en este caso, por ejemplo, la gente hacía ayunos, tomaba lo que ellos llaman plantas de poder, que en realidad son desde ayahuasca, drogas, sin saber muy bien lo que tomaban. O sea, les daban preparaciones que ellos no sabían efectivamente que tenían. No se atendían con los médicos porque supuestamente el líder que él se autoproclamaba Nahual, hasta la terminología es una terminología que no tiene nada que ver ajena. con... Claro, totalmente ajena. Nahual, Shifu,
Gudai, no sé, no me acuerdo ahora de memoria porque las palabras... ¿Esos términos sí vienen del autor peruano que ellos seguían? Como el padrino del New Age, como lo llamaba la revista Time. Esos términos vienen del neochamanismo alguno, vienen otros de las prácticas de las artes marciales. Por ejemplo, el lugar que ellos construyeron, que lo construyeron con su trabajo, con su dinero, del que se apropiaba este hombre, le llamaban dojo. Y el dojo es normalmente una especie de gimnasio que se usa, no sé, en varias, karate, sí. ahí va, en varias de las artes marciales. En realidad este hombre hizo como una especie de mixtura. Claro, de mixtura, corta y pegue, de diferentes, desde artes marciales, dietas, vegetarianas muy estrictas, porque eso es otro de los métodos que usan como para ir debilitando la autonomía individual. Se van sometiendo a ayunos muy grandes, usan drogas, es decir... Ahora, María, el trío fundador, ¿no? Los 3 psicólogos iniciales. No los 3 fueron fundadores, fueron fundador la pareja inicial. Y después se sumó el tercero. Y después se sumó la tercera. José Luis Jiménez y Daniela Campos. Ahí va, José Luis Jiménez y Daniela Campos fueron los fundadores de este grupo Jolitao. Por los mismos años en que del mismo centro gestáltico nació el Camino Rojo y nació el Camino Guaraní. Es decir, nacieron varias de estos supuestos caminos. Pero ellos se lo creen, eso te quería preguntar. Bueno. ¿Viven en función de eso? Los 3 líderes, digo, el resto sí, pero... Después las víctimas se dieron cuenta que no. Esa es la pregunta. O le hacen el verso a los demás y ellos no creen en todo ese invento que... por todo lo que leí, yo leí todo, hay 2 expedientes. Hay un expediente penal y hay un expediente civil de una demanda que le hicieron a alguna de las víctimas. Yo creo que hay un punto en que ellos se autocreen seres superiores. Creen que ellos tienen poderes superiores. Eso es medio megalómano, yo qué sé, no sé cómo calificarlo. No quiero usar palabras psicológicas porque no es mi especialidad, Claro. pero digamos, ellos se creen a sí mismos con dones particulares. Claro. No son los únicos. Nosotros vemos todo el tiempo. Es decir, Ahora, María, la pericia dicen que él es un psicópata. la pericia dice, sí, exactamente, la pericia dice que él es un psicópata, pero también la Organización Mundial de la Salud dice que el 2% de la población tiene ese perfil psicológico, o sea que hay muchos psicópatas. No necesariamente todos los psicópatas cometen delitos. En este caso hubo delitos graves, hubo violencia sexual gravísima. Bueno, ustedes lo habrán leído en el libro. Apropiación de bienes, omisión de asistencia. Una de las víctimas murió. Falleció. Claro. ¿Qué eran las ceremonias de la tierra que cuenta el libro? Había varias ceremonias. Una era la ceremonia de la tierra, que era enterrarse, hacer un pozo y enterrarse desnudo, y los líderes los tapaban. Además de los líderes, actuaba una especie de figura que era como el testigo, le llamaban. Los tapaban con tierra. En teoría, estar desnudo adentro de un pozo es curativo porque la madre tierra tiene propiedades. Todas estas terminologías nosotros las escuchamos ustedes, yo... La gente que Pachamama. Claro, las escuchamos todo el tiempo y nos hemos acostumbrado a esta terminología. Después estaba la ceremonia se supone que todas esas ceremonias permitían ir adquiriendo con el sacrificio, con el esfuerzo, con el ayuno, permitían ir adquiriendo virtudes de resistencia, de sabiduría, sanación que iba llevando hacia un camino de libertad. Después estaba la ceremonia del aire, que ellos utilizaban, le llamaban formas, que es algo así como las posturas del tai chi. Y entonces cada uno elegía una postura, imagínate, no sé, la postura de la cigüeña, y se tenía que quedar 2 horas en esa postura inmóvil. Después había una ceremonia que era la ceremonia del agua, que era ir en pleno invierno a las playas de Rocha, en particular a Santa Isabel, creo que se llama. Sí. Y bañarse desnudos en el océano helado. Congelado. Ay, papá. Claro. Si agarrás una vida como Verano, esto, Santa zafás, Isabel. pero... Sí. Claro. Pero además ahora, lo peor de todo esto es que hay una denuncia en la justicia con esos delitos que tú comentás, pero esta gente está libre y ejerciendo. si el Ministerio de Salud Pública no inhabilitó sus títulos. Ellos, no, el proceso fueron procesados en el 2012 y estuvieron 6 meses presos. Después fueron liberados provisoriamente. Estamos hablando del mecanismo por el viejo Código Penal. Fueron liberados con libertad provisional y estuvieron 3 meses más con prisión domiciliaria. Pero digamos, quien le autoriza a ejercer es el Ministerio de Salud Pública.
debería retirarle los títulos. Hasta el día de hoy no se los ha retirado. Ellos siguieron ejerciendo. Ahora en febrero salió la condena de ese juicio penal, donde fueron efectivamente condenados por violencia privada, y la jueza en su dictamen dice que en caso de ser ratificado en segunda instancia se comunique a Salud Pública para que se les retire. Y ahora estamos a la espera de que se ratifique en segunda instancia y por eso siguen ejerciendo. Claro. Pero ante las denuncias públicas, la salida del libro y todo, debería haber un... En realidad, mucho antes de la salida del libro, en el año 2012, cuando ellos fueron procesados, la abogada de varias de las víctimas le elevó una carta a Salud Pública y el área jurídica de Salud Pública le contestó a la abogada cuál era su representatividad para alegar, digamos, eso. Que en realidad nadie necesita ninguna, en la vía administrativa, nadie necesita ninguna representatividad para poner en conocimiento de un delito. Claro. Es decir, Claro, estamos hablando de abuso sexual, apropiación de bienes, sometimiento psicológico, omisión de asistencia médica, una paciente, lo que decíamos, no la dejaron atender, no la dejaron salir y falleció de cáncer. Sí. Y le decían que se iba a convertir en un pajarito. Una de las líderes le decía que ella se iba de ese campo donde estaba y que se iba a convertir en un pajarito. Daniela Campos, que sigue ejerciendo. Sí, Daniela Campos, que sigue ¿A nivel ejerciendo. privado o también uno va a cualquier lugar a atenderse y puede atenderlo? Las dos mujeres ejercían también en mutualistas. Yo creo que siguen ejerciendo en mutualistas. Lourdes Peñalosa es la otra persona. José Luis Jiménez, Lourdes Peñalosa y Daniela Campos. Ejercían ellas dos a nivel clínica privada y ejercían también en mutualistas. Sí, en mutualistas. Ahora, Lourdes Peñalosa, que es porque Daniela había sido su pareja, luego fue Lourdes que sigue con él, tiene que ver también con que todo esto saltara. Digamos, el tema fue así. Hubo una crisis en el grupo a partir de justamente de los temas de violencia sexual, de abuso sexual. Una o dos víctimas se contactaron en realidad con el programa Santo y Seña para hacer la denuncia. Santo y Seña hizo un programa en el 2012 y una madre viendo el programa pensó que ahí tenía que estar su hija porque reconoció términos. Es esta madre la que hace la denuncia en busca de su hija que hacía 2 años que no la veía. Y la jueza de San Carlos y la fiscal de San Carlos deciden allanar un campo para ver si efectivamente existía esto que decían. Y allí la encontraron a una joven que en ese momento tenía 30 y pocos años, que estaba siendo abusada también sexualmente y drogada. Y que tenía problemas, digamos, de desestabilización emocional graves. Entonces, así es que se inicia el proceso judicial, de esta manera. Y después, bueno, varios años después de haber salido de la secta, 6 de las víctimas deciden hacer una demanda civil. Pero digamos, varios años después les costó un proceso muy arduo. Primero Pero hay porque algunas que estuvieron como 10 años sin tener más, idea. 18, más, Claro. más. Claro, 18 años. el volver a la vida real, entre comillas. Claro. Y además entraron muy jóvenes cuando todavía, digamos, uno no inició, bueno, varios eran estudiantes de psicología. Claro. Y una de las teorías de todo esto es que hay que ir cortando la historia personal, ¿no? Abandonando la historia personal, cortando los lazos familiares. Varios de ellos dejaron a los hijos grandes e hijos chicos. Porque tenían que cortar con todo lo que estaba Cortar afuera. con todo, dejar las instituciones en las cuales trabajaban. Quienes trabajaban en instituciones se tenían que alejar de las instituciones, dejar a la familia, no ver más amigos. Hay algunas anécdotas incluso que son bastante delirantes de, no sé, a una de las víctimas la vio la hermana por la calle, que hacía mucho años que no sabían dónde estaba, y se le paró atrás y le empezó a hablar, y José Luis Jiménez le decía, no escuches, no es real, es un fantasma, no nos ve, somos invisibles. ¿Eran ellos 3 o dentro de la gente que se fue incorporando algunos también colaboraban, digamos? No, eran ellos 3. José Luis Jiménez daba unas clases que supuestamente después se fueron transformando en lo que llamaban como instructorados, que eran como los que estaban capacitados para asistir, pero en realidad él era el líder y sus 2 mujeres sucesivamente eran, no sé qué nombres, la Shifu, a él le decían Pero Gudai. ellas sabían todo lo que él hacía, porque en el caso de Lourdes, por ejemplo, la parte de abuso sexual, ella lo sintió como una infidelidad. Ella lo sintió como una infidelidad.
Yo no sé lo que ellos sabían, porque muchas cosas sucedían en los consultorios en el momento de la terapia a puertas cerradas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que cada...? En realidad es probable que había todo un sistema de secreto. Es decir, incluso a cada uno de ellos les decían que no les dijese a los compañeros cosas como dónde vivían. Se cambiaban los nombres, por ejemplo, ¿no? Entonces, Claro, la despersonalización. claro, y era un proceso que se iba agudizando. Claro. Y llegó un momento que incluso entre ellos había cosas que no sabían del otro. Que es un sistema de dominio perfecto, porque en realidad el que le hacía terapia a todos, el que dirigía los grupos de reflexión, no sé qué, era José Luis Jiménez, que terminaba sabiendo todo de todos. En cambio, cada uno no sabía del resto, sabía pedacitos, fragmentos. Y una vez que salió el libro, ¿tuviste alguna repercusión? No sé si de parte de ellos tres, pero más víctimas se acercaron o tuviste algún agregado, ¿sí? En realidad, digamos, a las víctimas no les gustó que yo utilizase, es decir, a las víctimas, a los que prestaron testimonio para el libro, no les gustó que yo utilizase el título de la Gestalt a la secta, porque para ellos pone en cuestión a la teoría gestáltica. Claro. Es una corriente muy importante de la Que es una psicología. corriente muy importante, pero que en realidad el título es descriptivo. Ellos claro. hicieron ese itinerario. Sí, el camino, de ahí hasta allá. Ellos fueron a un centro gestáltico y de ahí terminaron Claro. en una secta. Es un título descriptivo que también obliga a preguntarse por cuál es la relación entre la teoría y después la práctica que las personas llevan. Digo, uno se podría hacer preguntas Pero que sobre... pasa en todo, porque te puede pasar en la religión también, o sea... Pasa en la religión, es decir, lo que pasa es que en realidad nosotros en este momento estamos en una época en que mayoritariamente la gente ha dejado de creer en las iglesias institucionales. Hay un dato que yo encontré para el libro que a mí me impactó bastante, y es que en las encuestas de creencia de la gente, el 80% de los uruguayos dice creer en alguna forma de Dios. Entonces resulta que nosotros tenemos un país laico, que tenemos un Estado laico, instituciones laicas, pero la inmensa mayoría de la población tiene... En algo que no está Tiene tan claro, creencia, entonces. aunque no esté vinculado necesariamente a una institución A la religiosa. iglesia. Exacto, aunque Y ahí hay tierra fértil, ¿no? Aunque no necesariamente esté vinculado a una institución, tiene una creencia en algo trascendente. Entonces, no solamente hay una tierra fértil, sino que además, como la gente también se ha ido alejando de la institución científica, de los médicos, o sea, de la ciencia occidental, ¿no? Y ha Los empezado... caminos alternativos Claro. son peligrosos porque son desconocidos. Todos. Y muchas veces, como son asociaciones civiles, con cierto amparo del Estado también. Con mucho amparo. Todas las asociaciones civiles que están registradas en el Ministerio de Educación y Cultura, Por eso. entre otras cosas, están liberadas de pagar una cantidad Además. de impuestos. Todo. María, ¿acá cuántas víctimas hubo? Yo creo que alrededor de 25, en general los grupos sectarios tienen esa característica, son pequeños grupos, alrededor de 25, pero no sabemos muy bien, o sea, De hecho, ellos piensan que sigue funcionando. Claro, hay varias víctimas de este grupo con las que los que prestaron testimonio para el libro convivieron, que no retomaron su vida normal, o sea, no se contactaron con su familia. ¿Cómo sí. salir después también? Claro, es terrible. Pasar de ser el elegido a sentirse que no se sabe ni dónde Claro, está. es poco un culpable. proceso difícil que cuesta mucho trabajo, que implica además el propio dictamen judicial dice que ellos necesitan apoyo psicológico, pero al mismo tiempo en quién creer después de haber vivido esa experiencia. Es decir, a ellos les costó mucho aceptar una terapia, volver a confiar en algún terapeuta. Es una experiencia muy dura que les Claro. llevó los principales, además 20 años, Sí, entre los los 20 y los 40, hubo Perdidos casi. Claro, dejaron de tener parejas, dejaron de tener hijos, dejaron de tener profesiones. Fíjate que ahora cuando buscan trabajo y no sé, le preguntan, ¿y estos 15 años que no Claro. aparece nada? ¿Usted dónde Claro, estuvo? claro. Entonces, ¿cómo decís? No, mire, yo estuve en una secta. Es obvio que no te van a dar trabajo. O sea que en realidad es bastante duro para ellos fue tomar la decisión, que yo creo que es una prueba de valor, de haber prestado testimonio para el libro y claro. de querer que se sepa toda esta historia. Porque en realidad Sí, ellos bueno, también para que no se repita, porque estaba leyendo al psicólogo Álvaro Farías, que es el director de servicios de estudios y asesoramiento de sectas, que decía que hay cerca de 300.000 personas que están afectadas por sectas en nuestro país. Es mucha gente. 300.000. 300.000. Y si uno hace memoria, no hace tanto hablábamos de Illa,
del fenómeno también de Arno Wollensack, que apareció muerto, ¿recuerdan? El alemán. Sí, y nunca se supo mucho también, era el oasis de la luz, que lo estaban persiguiendo desde Alemania por otra cantidad de delitos, acompañado de 2 mujeres también. No se supo mucho. Y releyendo un poco para esta nota, en el año 2014, Mariano López en El Observador TV le hacía una nota a Álvaro Vázquez, el hijo del presidente Vázquez. Que estuvo, ¿no? Y estuvo en la del padre Antelo. Dijo, la comunidad de Jerusalén tuvo sesgos de secta. Y le costó 7 años poder salir y que lo ayudaron a salir de allí. Exacto. Y también denunció una cantidad de abusos. Y en base al testimonio de él y de otros, fue también que pudo pasar todo lo que pasó con el padre Antelo. Sí, sí, que fue en realidad fue el único antecedente que yo conozco de una secta denunciada en la que hubo intervención y después esta. Sí, yo creo que esa combinación de creencia en algo trascendente que tiene la inmensa... Nosotros nos hemos acostumbrado a las manifestaciones de creencia, nos hemos acostumbrado a que prendemos la radio a la 1 de la mañana y hay todo tipo de iglesias habidas y por haber. Están en 18 de julio. Bueno, algunas compran un cine gigante y no lo usan nunca, ¿no? Te venden un jaboncito que en realidad si te lavas... digo, algunas te venden la ceremonia de la tierra y otros te venden productos para que en realidad te bañes y te des suerte para conseguir trabajo. Digo, uno... esa especie de sistema de abuso de la credibilidad de la gente lo tenemos en todas las gamas, ¿no? Para todas las clases sociales. ¿Quién regula estas cosas? No, claro, porque tanto protegemos la libertad de culto, es tan uruguayo proteger la libertad de cada uno, crea lo que quiera, cada uno se reúna como quiera, que se terminan parando alguna cosa así. Claro, no solo es uruguayo la protección de la libertad de culto, en realidad se ha vuelto una cultura de época. Esa especie de autonomía de yo hago lo que quiero y a mí nadie me puede decir que no. Y cada uno de nosotros defendemos en realidad esa especie de autonomía es qué haces con el resto, ¿no? individual. Porque vos haces lo que querés, pero acá el problema es que también hay hay límites, porque esa especie de autonomía y de libertad individual también es la que lleva a yo no me meto en los asuntos del otro. Entonces, si escucho que le están pegando a alguien, no me meto. Si sé que hay abuso en una casa, no me meto. Veo que hay una persona que está muy desequilibrada, pero no me meto. Es decir, me parece que en realidad hemos caído como en la trampa de la autonomía irrestricta que también nos puede volver muy cínicos, ¿no? Porque en realidad, bueno, yo no me meto, que no se metan conmigo, yo no me meto con nadie. Me parece que ese es el terreno fértil para que todo esto pueda existir. Porque, digamos, si no es la familia directamente involucrada que sabe que a la persona le está pasando algo raro, hay mucha gente que se acerca y me dice que el día que se presentó el libro hubo 2 o 3 personas que fueron porque tienen familiares que están en ambientes parecidos. Claro. Y cuando yo les digo, bueno, pero a lo mejor está bueno que lean el libro, me dicen, sí, pero ellos no quieren escuchar. Claro. Uno les dice y no... Pero puede haber ambientes parecidos que sean sanos en términos de que no se dan este tipo de situaciones, más allá de lo que es, claro, de abuso, más allá de lo que es una postura filosófica o de creencia que uno puede no compartir. Es una pregunta para la que yo no tengo respuesta, porque hace poco hablando con el sociólogo que hizo la guía de la religiosidad en Uruguay, él me decía... Da Costa, ¿no? Néstor Da Costa. Claro, Néstor Da Costa. Él me decía, si a mí una persona me dice que plantarse abajo de un árbol y estar 7 días de ayuno le hace bien, ¿yo cómo le discuto que no le hace bien? Claro. Es decir, ¿desde dónde? Entonces, hemos llegado a un punto que en el relativismo cultural y el relativismo de la autonomía, es decir, estamos en un momento que todo eso es lo que además reclama la gente, ¿no? Cada uno de nosotros decimos, yo creo en lo que yo quiero, no te metas. Claro, entonces, no tengo respuesta. Bien, y para tener quizás alguna respuesta a que hablábamos hoy de Farías, el Servicio de Estudio y Asesoramiento de Sectas del Uruguay brinda información, formación, asesoramiento en lo relacionado al fenómeno de sectas y a los nuevos movimientos religiosos y ofrece además atención psicoterapéutica a personas afectadas por estos grupos y asesoramiento a los familiares de adeptos y exadeptos, para tener en cuenta entonces si alguien... En realidad lo que me parece más importante es como un mensaje a las familias. Yo creo que las familias siempre se dan cuenta que algo está pasando. Y seguramente las familias se sienten como inhibidas de intervenir. Por eso decía lo del asesoramiento para las familias. Y ahí sí me parece importante que las familias busquen asesoramiento, busquen gente que sepa y que las pueda ayudar a entender lo que está pasando. Bien. De la Gestalt a la secta, El Camino Oscuro, editorial Planeta, de María Urruzola. Lo pueden encontrar entonces para tener todos estos detalles. María, muchísimas gracias. Un placer, Gracias por gracias. Bien, Pablo, y antes de irnos a seguir